Bienvenidos a la división de capacitación de Biorev Consultores. Ahora veremos la tercera parte de la sección del marco jurídico. Empecemos esta sección con los conceptos de seguros. Y bueno, aquí de entrada tenemos los contratos. El contrato es un acuerdo entre dos o más partes por medio del cual se crean o se transfieren obligaciones y derechos. Y hablando sobre el contrato de seguros, es un acuerdo por medio del cual una aseguradora se compromete a la indemnización de un siniestro a cambio del pago de una prima por parte del asegurado, y estas obligaciones se establecen en la carátula de la póliza. Es importante mencionar que en los contratos de seguros siempre nos vamos a encontrar con contratos de adhesión. Esto quiere decir que nos tenemos que adherir a los términos y condiciones de la compañía si queremos estar con ellos, ya sea como clientes o como agentes o como trabajadores. En el tema de los sujetos se encuentran los elementos personales como el contratante, la aseguradora y el asegurado. Y en el objeto del contrato, en sí es la razón de ser el seguro, el interés asegurable y los elementos materiales. Dentro de este grupo encontramos el bien asegurado, que puede ser una cosa o persona. Y por último, la relación jurídica, que en sí es la formalidad legal del contrato. Y bueno, ahora vemos los conceptos básicos de la ley sobre el contrato de seguros. Empezamos con el concepto de los días. Cuando las pólizas vemos los plazos fijados en días, se entiende que son días naturales, a menos que se exprese que se traten de días hábiles. Aquí nota importante, en los casos de los plazos en días naturales, si este plazo vence en un día inhábil, se dará por concluido al primer día hábil siguiente. El siguiente punto es el contrato de seguros. Este es un documento en el cual una compañía de seguros se obliga mediante el pago de una prima a pagar una suma asegurada cuando ocurra la eventualidad prevista. Esto puede ser como el pago de un seguro de vida o pagar un siniestro en una póliza de gastos médicos o de un auto, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ahora vemos las características de un contrato y vemos en el punto número 1 que es el bilateral, que son las obligaciones y derechos recíprocos del asegurado y de la aseguradora. El punto consensual, que bueno, en sí es que haya consentimiento de las partes en su celebración del contrato, es decir, la voluntad. El siguiente punto, aleatorio, sujeto a un hecho futuro e incierto que puede ocurrir o no, o bueno, en otras palabras, conocido como el riesgo. Siguiente punto, la buena fe. Ambas partes confían en lo dicho por la otra, entonces, al celebrar un contrato, pues se espera honestidad de ambas partes. El siguiente punto, oneroso, implica una erogación. El siguiente, indemnizatorio, que es reparar o reponer algún daño. Y el último punto, de adhesión, que el asegurado se tiene que adherir a las cláusulas del contrato de la aseguradora. Bueno, ahora pasamos con los contratos de adhesión. Y bueno, en general los contratos de seguros, cuando se formalizan las operaciones de seguros que se ofrecen al público en general, bueno, esto se entiende que es mediante un contrato de adhesión. Es decir, que los clientes ahora se van a adherir a las cláusulas elaboradas en el contrato de seguros. Hay que tomar en cuenta también que todo esto deberá de ser registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, ahora vemos qué es lo que contiene un contrato de adhesión. En el punto número 1 vemos que los contratos deberán ser escritos en idioma español y con caracteres legibles a simple vista de una persona de visión normal. El siguiente punto, la institución de seguros deberá manifestar expresamente a qué nota técnica estará relacionada la operación del mismo. En el siguiente punto vemos que cuando un contrato o cláusula incorporada al mismo sea utilizado por una compañía de seguros sin contar con el registro correspondiente, será anulable, pero la acción solo podrá ser ejercida por el contratante, asegurado o beneficiario o por sus causavientes, contra la aseguradora y nunca por esta en contra de aquellos.
En el siguiente punto, no deberán contener estipulaciones ilegales u obligaciones o condiciones inequitativas o lesivas para contratantes, asegurados o beneficiarios. Y en el último punto, las exclusiones deberán estar remarcadas en negritas. Y ahora vemos el punto de los contratos de no adhesión. Aquí pueden negociarse las cláusulas del contrato. Aquí vemos que, por ejemplo, ambas partes fijan sus condiciones, es decir, que son escritas bilateralmente de acuerdo a las características del riesgo a asegurar. Y en este caso, independientemente de que sean contratos particulares, deberán registrarse ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y las finalidades del contrato de seguros es definir el riesgo que se ha transferido y determinar las condiciones en el que el contrato tiene aplicación. Y por último, también establecer el procedimiento para pagar la indemnización de un siniestro. Por lo general estos son los beneficios de la cobertura de un seguro, y todo esto es porque hay un compromiso por parte del asegurado y su compromiso es pagar una prima. Esta se puede hacer de forma mensual, trimestral, semestral, de acuerdo a la configuración, y el compromiso de la aseguradora es resarcir un daño. Y ahora vemos en el punto de otros seguros que cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado tendrá la misma obligación de poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros sobre el mismo bien. El aviso deberá darse por escrito e indicar el nombre de los aseguradores, así como el de las sumas aseguradas. Por ejemplo, digamos que alguien contrata un seguro de vida y ahí todo normal, pero de repente empieza a contratar seguros de vida en diferentes compañías y al final esta persona está llegando a puede ser que llegue a su tope o incluso puede ser que exceda su límite de sumas aseguradas. Es por eso que es muy importante poder notificar esto a las diferentes compañías para que al final dentro de todo el ramo asegurador se tenga el conocimiento sobre esta acción de contratar los seguros. También vemos el punto del riesgo, que es un evento posible e incierto que al ocurrir de forma súbita, violenta y fortuita, causaría daños a las personas, tanto a su integridad física como en su patrimonio. También es común decir que es el bien que se pretende asegurar. También se le relaciona con la palabra incertidumbre o la probabilidad de que suceda algo. En sí, como acabamos de ver que es el bien, por ejemplo, se puede asegurar, como lo habíamos visto anteriormente, se puede asegurar la vida de una persona, su salud, o bienes materiales como los muebles de una casa o incluso la estructura de un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pasamos a la clasificación del riesgo. Vemos que en el punto número 1, por la naturaleza de la consecuencia, puro, pérdida real de las cosas o de las personas, y especulativo, porque se puede perder o se puede ganar, no se sabe. En el punto número 2, vemos que pueden ser por su origen y alcance, es decir, puede ser catastrófico o particular. Dentro de la clasificación de catastrófico pueden ser eventos de periodicidad y severidad no predecibles que al ocurrir producen una acumulación de responsabilidades para las instituciones y generalmente son fenómenos graves de la naturaleza, como un huracán o un terremoto. Y en el tema de particular, puede ser provocado por un accidente leve sin llegar a ser grave. Otra parte de la clasificación es por su forma de evaluarlos, el objetivo y subjetivo. Un riesgo objetivo es cuando ya se tiene identificado y registrado en estadísticas, y subjetivo que aún nadie lo ha establecido en estadísticas, es decir, que no hay antecedentes de sucesos o pérdidas. Otra parte de la clasificación es por el tiempo. Aquí entre paréntesis, temporales
y permanentes. En la clasificación de temporales es porque hay riesgos que solo son por un tiempo. Por ejemplo, pagar la colegiatura, pagar una hipoteca, y los riesgos permanentes son porque son riesgos para toda la vida, como por ejemplo el riesgo de salud, el riesgo de muerte o el riesgo de accidente. Otro punto es por el objeto que amenazan. Pueden ser personales o patrimoniales. En la clasificación de personales, bueno, es porque las mismas personas pueden provocar involuntariamente un suceso que conlleve a una pérdida. Y patrimoniales porque el riesgo es que se pierden los bienes adquiridos y causan mermas en su economía personal, familiar o empresarial. Otro punto es por sus consecuencias, pueden ser materiales, financieros y legales. Ahora, en el tema de materiales, porque se podrían dañar las cosas. En el área de financieros, porque se puede perder las inversiones. Y en el área de legales, porque hay daños que no solo son materiales o financieros, sino que ya hay consecuencias por daños a terceros y podría haber demandas. Y por último, por su intensidad. Pues estas pueden ser variables o constantes. Vemos que en el área de variables, porque hay riesgos que no son materia de todo un año. Pueden ser temporales, como los de la naturaleza, y constantes, bueno, en el área de constantes, porque su ocurrencia y severidad entran en un rango de eventos predecibles, como por ejemplo, el riesgo de choques o de robo, o el de la alimentación de una persona. Y bueno, ahora nos pasamos a la aceptación de la oferta o propuesta del asegurado por parte de la compañía. Y bueno, la oferta consiste en la descripción material o declaraciones formuladas por el posible asegurado para que la aseguradora decida asumir su riesgo. Normalmente, la oferta se establece en la solicitud que llena el asegurado. Otro punto importante es que la oferta tiene como objetivo establecer las bases para que se pueda producir el mutuo consentimiento, o sea, el acuerdo de ambas partes. Por lo que si en ella se formulan y se detectan inexactitudes de hechos o no se pone de manifiesto determinadas situaciones que agraven el riesgo, entonces ya no habrá mutuo consentimiento. Por lo tanto, se pondrá a rescindir el contrato por inexactas, falsas declaraciones o dolo o mala fe. Por ejemplo, tipo cuando alguien contrata gastos médicos mayores o un seguro de vida, hay que recordar que los seguros son para prevención. Entonces una persona lo contrata cuando está en el caso de salud, pues 100% sana, o en seguro de vida también, pero en este caso si alguien actúa como lo acabamos de mencionar, a lo mejor ya tiene preexistencias con otras enfermedades, pero no lo declara, entonces ahí es donde puede ocurrir este tipo de cosas. Muy bien, ahora pasamos al perfeccionamiento del contrato. Bueno, el contrato de seguro se perfecciona, o sea, se hace legal desde el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oferta. No puede sujetarse a la condición suspensiva de la entrega de la póliza o de cualquier otro documento en que conste la aceptación, ni tampoco a la condición del pago de la prima, pero puede celebrarse sujeto a plazo. Es decir, que se puede emitir la póliza y desde ese momento está surtiendo efecto de protección. Aun cuando todavía no se pague, normalmente la aseguradora da un tiempo denominado periodo de gracia, pero el pago de la prima debe de estar efectuado en los 30 días naturales a partir de que se realiza el contrato. Y bueno, únicamente nada más ahí para que quede un poquito más claro, los plazos terminan a las 12 del día, es decir, al mediodía, por programación de bancos. Y bien, dicho esto, vemos el punto número 1, que es el proponente. Este es la persona física o moral que decide transferir su riesgo a una aseguradora y que celebra un contrato de seguros con una aseguradora y está obligado a declarar por escrito a la compañía todos los hechos importantes que permitan apreciar el riesgo.
tomando en consideración el cuestionario o solicitud adecuada a las necesidades de protección. Vemos en el segundo punto la cobertura. Este es el compromiso aceptado por la aseguradora. En el cual se hace cargo de las consecuencias económicas derivadas del riesgo asumido y amparado, hasta el límite de la suma asegurada contratada y hasta dónde y qué contrata lo que se asegura. En el punto número 3 vemos las condiciones particulares, y estas son algunas normas especiales que determina la compañía de seguros respecto a aplicación o no deducibles, coaseguros especiales, periodos de espera. Normalmente se identifican en los endosos. Todo esto viene en el cuerpo del contrato. En el punto número 4 vemos la vigencia, que es el tiempo en el que la compañía protege al asegurado o el bien material contra los riesgos especificados y que generalmente es anual o en periodos menores. En el punto número 5 vemos la renovación de la póliza. Esto es volver a emitir la póliza contratada a solicitud del asegurado. En los seguros de vida se considera que si el contrato tiene una duración de más de un año, entonces se denomina renovación garantizada por el periodo contratado. Es decir, el asegurado ya no tiene que solicitarla cada año. Y en el punto número 6 vemos la suma asegurada. Esta representa la indemnización y la obligación máxima que un asegurado o beneficiario puede recibir por un solo siniestro, siempre establecida en la carátula de la póliza. Y depende del valor comercial. Esto solo es, por ejemplo, en autos. De cuando se llega, esto lo veremos más adelante. A veces puede ser a valores comerciales, valores convenidos o valores factura. Pero eso ya es otro tema que se verá un poquito más adelante. Y yo creo que ahorita vamos a dejar hasta este punto para finalizar ya esta lección, porque ya se está haciendo un poquito larga, pero en la parte 2 terminamos de ver los siguientes puntos.